Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos las New Balance 1080 V13 para analizar. Una zapatilla que ha cambiado muchísimo. Se ha convertido en una de mis zapatillas favoritas de 2023 sin lugar a dudas. Pero porque cumple todo lo que yo le pido a una zapatilla de entrenamiento tranquilo. Es una zapatilla, digamos, un poco más polarizada que la versión anterior, porque para los que nos gustan las zapatillas blanditas, comodonas, etcétera, etcétera, es una absoluta maravilla, pero es menos polivalente que la versión anterior. Vamos a ver los principales cambios. Tenemos 37 milímetros en la parte trasera, 31 milímetros en la parte delantera, drop de 6 milímetros, nuevo drop de 6 milímetros. Es una zapatilla que se une claramente al maximalismo, pero sin los radicalismos de la Fresh Foam More, la V4 que hay actualmente. Tiene 4 milímetros más de perfil, 6 milímetros más de perfil en el antepié, así que tenemos una zapatilla con más amortiguación. Luego es una zapatilla muchísimo más blanda de amortiguación y por eso le han metido una base también más ancha. 122 milímetros en la parte delantera, 99 en la parte trasera. 5 milímetros más delante, 7 milímetros más detrás. Y es que hay que compensar la estabilidad que se pierde al dotar de un Fresh Foam X muchísimo más blando, como veis, que en la V12. Estamos hablando de que este Fresh Foam X es uno de los materiales más blandos que hemos medido nunca, 37 grados HC de dureza, lo que contrasta con los 45, que ya eran relativamente blandos, de la V12. Así que, como veis, tenemos mucho perfil con mucha amortiguación blanda. Es una zapatilla, una de las zapatillas más amortiguadas que ha habido nunca. No llega a los niveles de la Fresh Foam More, que esos son, como digo, muy radicales. Pero particularmente, si os gustan las zapatillas muy amortiguadas y muy blanditas, yo veo esta 1080 como justo en el límite de lo tolerable. Más de eso, a mí se me hace ya, como dice un compañero, se me hace bola, porque es demasiado. ¿Qué es lo que le pasa a la 1080 V13 con esa nueva amortiguación? Es maravillosa para rodajes tranquilos, regenerativos, para todo aquel que comience a correr y quiera protección. Para eso es absolutamente una maravilla, la mejor zapatilla del mercado ahora mismo, para mi gusto, para ese tipo de usos. Pero claro, tiene menos velocidad, es menos ágil, es un poco más torpona, pelín más inestable diría, aunque no la considero inestable, pero cuando aterriza se nota que es muy blandita y mucha gente puede confundir eso con falta de estabilidad. Tenemos una zapatilla de 282 gramos, lo cual está bastante bien para la categoría, 263 en talla 9, así que, como digo, compitiendo con las mejores de su categoría y por delante de la mayoría. Con esos 263 gramos, 282 en esta talla 10,5 americana. La media suela, como digo, se nota mucho más blanda, pero también se nota mucho más elástica. Es una zapatilla con más, digamos, sensación de recuperación, más resiliencia, un 15% más según New Balance, lo que la llevaría a tener un rebote de un 60-65%, lo cual está bastante bien. Pero como digo, a pesar de eso, no es una zapatilla que metería a 4.15 entrenamientos, porque notas como el pie se hunde mucho y cuesta mucho moverla. Es una zapatilla que de chasis es dinámica, pero al ser de amortiguación tan blanda, ese dinamismo se pierde un poquito a cambio de muchísima amortiguación. Más cosas. En la suela vemos una suela un poquito menos, con menos caucho. Vemos que le han metido más surcos para tener, digamos, más polivalencia de movimiento a todos estos tacos. Todos estos tacos tienen como un efecto pistón dado lo blando que es el Fresh Foam X. Y tenemos dos tipos de caucho. Tenemos Brown Rubber, todo lo que veis en esta zona delantera, 58 grados, lo cual un poquito por encima de la media, y en la parte trasera, toda esta zona,
tenemos 68, lo cual es un poquito por debajo de la media, pero en general el caucho y el brown rubber tienen una durabilidad por dureza aceptable. Lo que pasa es que sí que estamos viendo, por ejemplo, toda esta parte la vais a notar a los 100-150 kilómetros, la vais a notar que empieza a desgastarse. Es algo estético, no tenéis ningún problema. Y luego la parte delantera, lo que libra esta zapatilla de tener un desgaste prematuro es que no tiene muchísima tracción de taco o exposición de taco. Son tacos bastante grandes, unidos, planos, lo suficiente como para funcionar en tierra, pero no tiene una exposición demasiado grande al desgaste en asfalto. Así que gracias a eso vamos a estirar un poquito el chicle y que nos duren, en mi caso yo creo que 800 kilómetros no va a haber ningún problema, pero para corredores de más peso quizá empiecen a tener ciertos desgastes en la parte delantera. Dura un poquito menos que la V12, pero bueno, todo sea por tener una zapatilla tan amortiguada con tan poco peso. En cuanto a la perth, se ha cambiado también, cambio radical. Utilizan un material similar, es un knit, pero no tenemos un knit elástico como teníamos en la versión anterior, que era exagerado lo elástico que era ese hilo. Con zonas como planchadas, como muy planas, mucho más planas que el resto. Esas zonas más planchadas son las zonas de refuerzo que van a dar al upper las zonas digamos más duraderas, las zonas que aguantan más tensión, etcétera, etcétera. La verdad es que muy contento con el upper, es muy agradable, el tacto con el pie es una maravilla, la amplitud delantera también muy agradable. Yo tengo media talla más, talla entre normal y un poquitito pequeña. Es muy diferente al tallaje de la V12, que la V12 tallaba muy grande. En muchas ocasiones tenías que irte a media talla menos porque tallaba una 9,5, tallaba como una 10. En este caso una 10 talla como una 10 tirando un poquito al 9,75, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad muy contento, mucho confort. Quizá no es la zapatilla mejor ventilada, para mi gusto no está mal, sí que es un upper que absorbe menos agua que la versión anterior, pero claro, también genera mucho más calor de media suela porque es mucho más blanda, así que tiene que gestionar muchísimo tanto el calor del pie como el calor que genera la zapatilla por ser tan blanda, y no lo tiene fácil, así que digamos que no es ideal para verano, pero bueno, yo he estado corriendo con ella en invierno o vamos, en otoño con 8 grados, de 8 a 21 grados más o menos, y todavía no he tenido ninguna queja, pero sí que es probable que en cuanto el termómetro suba de 25, corras 25-30 kilómetros con ella, puedas tener un poquito de calor en los pies. Parte trasera muy agradable, acolchados suficientes, sí que le han prestado especial atención a esta zona. Muy blandito, muy agradable para el Aquiles. Sujeta bastante bien el talón. Lengüeta unida a los laterales. Todo en el upper me ha gustado, es muy confortable, pero como digo, le falla un poquito el tema de la gestión del calor, transpirabilidad, etcétera, etcétera. Es uno de los uppers que visualmente en la noche más seguridad nos van a dar. Toda la N es reflectante, esta parte reflectante, esta también, la lengüeta, esta N también, así que si corréis habitualmente cuando se está haciendo de noche, incluso el sistema de cordones, todo esto que veis aquí también es reflectante, así que New Balance no ha escatimado con eso, a pesar de que muchas marcas lo hacen para ahorrar 5 gramos o así. La verdad es que nos ha gustado mucho que New Balance haya tenido la seguridad en cuenta. Plantilla Ortholite 5 milímetros, 25 gramos de peso. También nos ha gustado mucho que la dureza de este Ortholite es 37 grados de dureza HC, lo que coincide con la dureza de la mediasuela. Así que no solo la mediasuela es muy blanda, sino que la plantilla también es muy blanda. Y eso hace que sea una zapatilla muy apta para plantilleros, porque no vais a
tener tanta amortiguación como con la de serie, pero como la mediasuela es tan blanda, quizás sigáis teniendo mucha amortiguación y no notéis esa caída como pasa con otras zapatillas. En cuanto a la dinámica, en general es una horma más natural para un corredor que aterrice más de talón. Se nota una zapatilla menos curvada que la versión anterior. La versión anterior tendía a tener un repunte muy violento. El arco se notaba más, sobre todo cuando te la ponías. Notabas que era mucho más curvada. Esta es un poco más aplanada. Sobre todo en sensaciones también, porque la mediasuela es blanda y en cuanto pones el peso encima tiende a modificarse su estructura. Tiene un rocker de 50 milímetros en la parte delantera, 26 en la parte trasera. Así que digamos que dentro de lo normal para un chasis curvado. El repunte empieza al 70% de la distancia, así que bien, es progresivo, sin ser demasiado alto, los ángulos en la media, 34-35 de entrada y salida. Es una zapatilla que dinámicamente hace mucho esfuerzo y tiende, digamos, teóricamente debería moverse bien, pero claro, al tener una mediasuela tan blanda, eso perjudica un poco la dinámica en cuanto a rapidez de cómo rueda la zapatilla. La transición es perfecta, no tiene mucho arco, así que es muy agradable para todo tipo de aterrizajes. Es una zapatilla que solo recomiendo para gente que quiera una zapatilla extremadamente cómoda para rodajes normales, rodajes regenerativos, más lentos de 4:30. Más rápidos de eso, probablemente me iría a otra zapatilla o tendría otra zapatilla en el armario, tipo Propel V4 o algo así. Porque esta zapatilla no es tan ágil como la V12, no es tan polivalente como la V12, pero si quieres la sensación de tener la mejor amortiguación del mercado, esta es tu zapatilla sin lugar a dudas. Yo estoy enamorado de ella, tanto para caminar como para hacer turismo, como para correr tranquilo a ritmos de 4:45, 5, sobre todo a ritmos más tranquilotes de 5:30, de estos ahora que está tan de moda la franja 2 de entrenamiento. Esta zapatilla es perfecta para ello. Cosas a mejorar, no muchas, me ha gustado mucho. No es la zapatilla más duradera del mercado, está ahí en una zona ok, media. Es un pelín calurosa y que no es tan polivalente, pero todo lo demás, si quieres algo cómodo, como he dicho, esto es prácticamente insuperable a día de hoy. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.